Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Y hoy les voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra del Señor. Como todos ustedes saben, después de enfrentar una pandemia espantosa que ya está llegando a su final, muchos perdieron a sus seres queridos y amigos cercanos. Mas hoy la humanidad está enfrentando otra enfermedad diferente. Ya no son físicas, sino que son espirituales y que se encuentran en el alma. Por supuesto que hay profesionales, psicólogos, psiquiatras que están haciendo todo su esfuerzo por procurar sanar a estas personas con tratamientos, terapias, ¿no? Pero ignoran que esas heridas profundas del alma también tienen un origen espiritual y su cura, por lo tanto, tiene que ser espiritual. Y quiero nombrar algunos de estos síntomas de lo que está viviendo la humanidad actual, ¿no? Mentir como un estilo de vida, sentimiento de rechazo, celos enfermizos, sentimiento de abandono, de vergüenza, de inseguridad, de desconfianza, de temor, de engaño, de decepción, de traición, de infidelidad, de indiferencia, de odio, de rencor, de amargura, de resentimientos, de falta de perdón, de violencia, de agresividad, de venganza, de superioridad, de victimización, de profunda tristeza, de baja autoestima, de escapismo, negación de la realidad. No aceptan los hechos. Y así podemos seguir con una larga lista. Tenemos que tener en cuenta que el ser humano es la variable más grande de la creación de Dios y tiene el poder para modificar sus actitudes, su comportamiento a lo largo de toda su vida terrenal. Por eso, ante esta situación, la Iglesia, que es la luz de este mundo actualmente, tiene cura para este tipo de enfermedades. El apóstol Pablo escribió en el libro de Colosenses, capítulo 1, del 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros. La iglesia tiene que ser una iglesia de oración y de pedir, escuche bien, de ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces necesitamos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, hermanos, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Hermanos, los cristianos tenemos que dar un buen fruto y creciendo en el conocimiento de Dios, un conocimiento que nos va a llevar hasta el final de nuestras vidas. Entonces, Pablo dice que debemos ser llenos de la voluntad de Dios, ¿no? Del conocimiento de la voluntad de Dios. Y esta palabra conocimiento en griego es epigenosko, que significa reconocer, familiarizarse por completo, comprender, conocer, informarse, tener pleno conocimiento. Entonces, cada uno de nosotros, desde que nacimos, hemos experimentado situaciones complicadas, difíciles, y algunas marcaron serias heridas en nuestra alma. Mientras no conocíamos al Señor, eso nos iba afectando a lo largo de nuestra vida. Pero cuando llegamos a Cristo, que es la luz de este mundo, hermanos, Él al enviar su Espíritu Santo como que nos escañó por dentro. Y ahí están. Mientras nosotros no nos demos cuenta, vamos a manifestar esos síntomas que hemos leído hace un momento. Pero cuando venimos a Cristo tenemos el poder para sanar toda herida del alma. Ahora, para entender esto, la Biblia nos dice que tenemos que tener sabiduría, ¿no? E inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual. En griego la palabra sabiduría es Sofía, que significa sabiduría espiritual que viene de lo alto. Prudencia, cuidado en el comportamiento y modo de conducirse en la vida. No es un conocimiento que se adquiere en el colegio, en un instituto, en una universidad. No, es un conocimiento espiritual que viene de lo alto, que viene de Dios. Y también nos menciona inteligencia espiritual. En griego la palabra es súnesis, que significa poner juntos la sabiduría y la inteligencia para analizar, conocer, entender, comprender, habilidad, destreza y experiencia para tomar acertadas decisiones en la vida. Hermanos, como pastor les digo que, conversando con muchos pastores y viendo la iglesia actual,
Muchos hoy en día están con profundas heridas en el alma, muchos cristianos, y manifiestan en su vida los síntomas de un alma enferma. ¿Y cómo pues sabemos eso? Están carentes de frutos, están estancados en el conocimiento de Dios, ofrecen un mal testimonio, son incapaces de compartir las buenas nuevas de salvación. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Bueno, no hay bendición en sus vidas. Y eso significa que requieren urgente sanidad interior. Volviendo a recapitular sobre lo que vimos la semana pasada, en 2 Crónicas 7, del 13 al 14, cuando Salomón dedica el templo a Dios, Dios le responde y le dice: si yo cerrara los cielos, y está hablando de Dios, si Él cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o enviara pestilencia a mi pueblo, y todo esto que está hablando de sequías, de hambruna, de enfermedades, pandemias, epidemias, tiene que ver con algo que ocurre en la iglesia. Y por eso le dice a Salomón: si se humillare mi pueblo. Una persona altiva, una persona orgullosa, no va a reconocer que está mal. Por eso Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, buscaren la presencia de Dios, y se convirtieren de sus malos caminos, que se retoman el camino correcto, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados, y tome nota, sanaré su tierra. Yo, Yahweh Rafa, el sanador. Dios habla de sanar la tierra. Y hemos hablado, hermanos, de que el hombre fue creado del polvo de la tierra, por lo tanto también está afecto a estas plagas, a estos males, si no se humilla. Dios está hablando de sanar la tierra porque cuando hay pecado, hay sequía, hay escasez, hay pobreza, hay miseria, hay deudas impagas, hay robos, hay hambruna, hay enfermedad, dolor, tristeza y hasta muerte. Y entonces hemos visto, hermanos, que necesitamos abrir nuestro corazón delante de Dios. Tenemos que abrir nuestro corazón a nuestro Creador. Él conoce lo que nadie sabe de ti. En Hebreos 11, versículo 6, según la versión viviente, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios, y todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Hermanos míos, tiene que romperse el humanismo que hay en el hombre, que piensa que él solo puede sin ayuda de Dios, y entonces cuando busca a Dios se tiende el puente hacia Dios, y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hermanos, algunas personas piensan que Dios es un bombero. Cuando ocurre algo mal en sus vidas, buscan al Señor, piden oración, pero una vez que ya pasa el problema, se olvidan de Dios y creen que no es necesario acercarse a Dios. De hecho, ni siquiera escudriñan las Escrituras, se apartan de Dios y después al tiempo vuelven a caer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, el que conoce a Dios ya nunca más se separa del Señor. Ahora, estamos hablando de sanidad interior, estamos en la segunda parte de sanidad interior. La clave para recibir sanidad interior en emociones dañadas depende de tu percepción de Dios. Si crees que realmente existe un Dios creador y que es capaz de ayudarte, cuando uno se enferma y busca un médico, uno ejerce una fe natural y piensa que esa persona no va a sanar. Pero vemos casos que muchas personas han acudido a un médico y han fallecido o han tenido peor que antes, porque no todos no tienen el mismo nivel de habilidad, de destreza, de capacidad, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, es el Todopoderoso, nada es imposible para Dios. Cuando estamos quebrados, hay un genuino arrepentimiento. Cuando sentimos que nuestro corazón ya está quebrado, está roto, está partido, está lleno de raíces de amargura y dolor, y ya nos rendimos y nos humillamos, entonces se cumple la Escritura que dice que en su angustia, en su desesperación, invocarán el nombre de Dios. Paso clave para ser sanado, hermanos, es dejar de victimizarnos, siempre echándole la culpa a otras personas. Echan la culpa a los padres, a la familia, al gobierno,
a los jefes, a los pastores, a todos le echan la culpa porque no quieren aceptar sus malas decisiones. Hermanos, debemos usar la sabiduría e inteligencia espiritual para sanar nuestra alma bajo la poderosa mano de Dios, poderosa y amorosa mano de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, nos muestra ejemplo, dice que fue escrita para enseñanza nuestra. Y ahí en la Biblia encontramos los principios, los fundamentos para vivir una vida victoriosa. Y hay vidas, hay personajes en la Biblia que nos dan modelos a seguir, ejemplos. Y hoy ya quiero hablar estamos viendo cómo llegar a esa sanidad completa interior. Y vemos en la Biblia cómo Dios nos muestra la vida de un muchacho llamado José, que sufrió una terrible experiencia. Para otro hubiese ya destrozado su vida por completo. Pero hermanos, él puso su esperanza y su confianza en Dios. Y su alma fue sanada completamente. No dejó que ninguna herida afectara su vida. Su nombre José, lo conocemos, que significa Dios añade, conocido como José el soñador. Su padre fue Jacob, que se llamó después Israel, y fue uno de sus 12 hijos. Su madre fue Raquel, era la esposa amada de Jacob. Sabemos que Jacob trabajó 7 años y el suegro lo engañó y se casó primero con su hermana Lea. Tuvo que trabajar otros 7 años para casarse con Raquel. Ahora, de esa unión entre José y Raquel nació su hijo José y fue el preferido de su padre porque lo tuvo en la vejez. Tuvo los medio hermanos, los 11 medio hermanos, ¿no? Le tenían envidia a José, ¿no? Y eran los hermanos de Lea y de las concubinas de ambas. Entonces, José nace en una familia grande, pero vamos a ver este pasaje en la Biblia que nos revela cómo era esa armonía dentro de esa familia. En Génesis, capítulo 37, del 3 al 11, según la versión viviente, dice: Jacob amaba a José más que sus otros hijos, porque le habían nacido en la vejez. Por eso un día, Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, una túnica que lo diferenciaba de los demás, una túnica de colores, una túnica que hacía que se veía muy bien José. Pero hermano, cuando tienes varios hijos, no puedes hacer comparaciones, no puedes hacer distinciones entre otros, porque los otros le vas a dañar el corazón, y eso también pasó y descuidó Jacob. Pero por el contrario, sus hermanos dicen que lo odiaban, porque su padre lo amaba más que a ellos. Es decir, ellos comenzaron, los otros medio hermanos comenzaron a sentir el rechazo de su padre, ¿no? Y no le dirigían ni una sola palabra amable hacia José, que sí que sus palabras eran duras, eran toscas, lo menospreciaban, lo humillaban a José. Ahora, ¿qué ocurrió? Una noche José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Hermanos, José tiene un sueño y de frente también le gustaba, hermanos, hincar a sus hermanos y dice: miren, he soñado esto. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavilla de grano. De repente mi gavilla se levantó y la gavilla de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Es decir, yo voy a estar por encima de ustedes. Yo soy superior a ustedes. ¿Cómo no se van? No, los hermanos no lo iban a odiar, porque él mismo también se jactaba de ser superior a ellos. Y sus hermanos le respondieron: ¿así que crees que eres nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que él los contaba. Dice que él incidía en que él iba a ser superior a ellos. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño. Y quiero que aprenda esto: cuando dos sueños vienen seguidos, son cosas, dice, hay 12 puntos de testimonio. Dios confirma los sueños. Amén. Y si Dios quiere decirte algo, va a confirmar los sueños. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas como ustedes, hermanos, se inclinaban ante mí. Todos se van a inclinar ante mí. Y esta vez le contó el sueño también a su padre, además de sus hermanos.
Pero su padre le dijo: ¿qué clase de sueño es ese? Le preguntó: ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos José tenían celo de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Recuerden que Jacob tuvo un sueño y una escalera, y en la cumbre de la escalera estaba Dios. Ahí es donde Jacob comienza el gran cambio de su vida. Entonces Jacob sabía que los sueños que vienen de Dios tienen un significado y son reales. Por eso comenzó a intrigarse qué cosa estaba haciendo Dios con José. Hermanos, esto de la túnica y esos sueños activaron un detonante en los medio hermanos de José. Y su corazón se llenó de odio, de ira, de enojo, de venganza, una heridas en el más profundas. José, al parecer, no se percataba de lo que estaba haciendo. Descuidó lo que estaba ocurriendo y su propio padre tampoco le explicó nada. Iba a pasar algo. Jacob envía a todos los medios hermanos a pastorear los rebaños, lejos donde estaban, y le dice a José: anda a verlos, a ver cómo están. Y va a ir José descuidadamente y va a ocurrir un hecho muy trágico. José va a ubicar a sus hermanos en Dotán, que significa dos pozos. Y a estos, al verlo desde lejos que él venía, porque desde lejos se veía su túnica, todos ellos tuvieron un sentimiento de matar a su propio hermano. Y todos ellos acuerdan matarlo, pero uno de ellos, llamado Rubén, le dice: no es necesario que lo matemos, abandonémoslo. Y hermanos, si no hubiese sido por Rubén, ya lo hubiesen matado. Cuando llegó hacia ellos, lo tomaron, le rompieron su túnica hermosa de colores y lo arrojaron a una cisterna vacía. Y estaban planeando qué cosa hacer, y en eso pasa una caravana con mercaderes ismaelitas y lo venden como esclavo por 20 piezas de plata. Y no les importó qué iba a pasar con la vida de José. Tomaron la túnica, mataron un cabrito y con su sangre empaparon la túnica y acordaron decirle a su padre que una fiera lo había matado. Y así ocurrió. José es llevado por estos mercaderes como esclavo, mientras ellos regresan a ver a su padre. Cuando Jacob ve esa túnica rota, llena, hermanos, un profundo dolor embargó a Jacob, una tristeza profunda, y ahí también hubo una herida del alma. Se arrepintió de haberlo enviado, se vistió de luto por muchos días y estaba muy triste. Ahora, pongámonos en la vida de José. ¿Qué pasaba por la cabeza y el corazón de José? ¿Cómo quedó José, que sin aviso alguno fue separado de sus padres, su madre, su familia? El saber que sus medios hermanos intentaron asesinarlo, que finalmente lo vendieron como un esclavo sin importarle nada en manos de quién iba a caer. Incluso lo dieron por muerto. Estaba completamente solo, a la deriva, pero algo tenía José. ¿Se acuerdan que la madre de Moisés, Jacobé, siempre le decía a Moisés: tú eres hebreo? No importa que estemos en Egipto, no importa que vistamos como egipcios, no importa que hablemos como egipcios, somos hebreos y conocemos a Dios. No importa cuántos dioses hay en Egipto, nosotros tenemos uno solo. Yahweh de los ejércitos es nuestro Dios. Entonces Jacob también debió haberle hablado a José: José, nunca Dios te va a abandonar, Dios nunca te va a desamparar. Cuando te sientas solo en el camino, acuérdate que hay un Dios que dice: tú eres mi tesoro especial, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, no temas porque yo estoy contigo. Amados hermanos, José, lejos de renegar, lejos de quebrarse, él, hermanos, a pesar de que su corazón estaba quebrado y roto, su alma estaba profundamente herida, él decide empezar a enfrentar la vida y la realidad que tiene por delante.
Es decir, seguir el camino de esta vida. Y usted tiene que entender algo hoy. Son nuestras decisiones las que determinan nuestro futuro, para bien o para mal. José soñó, asumió su realidad. Decidió seguir adelante porque Dios le había dado 2 sueños, una confirmación de lo que iba a pasar. Y conocemos la historia de José. Trabajó con excelencia porque llegó a la casa de un oficial egipcio llamado Potifar. Y ahí se convirtió en el mejor mayordomo, ¿no? Pero después, por la culpa de su mujer infiel, fue enviado a la cárcel. Y aún así llegó a ser el cuidador de todos los presos. El jefe era el brazo derecho del jefe. Tiempo más adelante, el panadero y el copero del rey de Egipto terminaron en la cárcel junto a José. Y ambos tuvieron un sueño y José se los interpretó. Y tal como él se lo dijo, así ocurrió. Y el panadero fue ajusticiado y el copero salió libre. Y le pidió que por favor lo ayudara a salir, pero pasaron 2 años. El copero se olvidó de José, pero pasan 2 años y el faraón va a tener sueños. Y pide a todo Egipto que le revelen el significado. Y es ahí cuando el copero se acuerda de José. Hay un hombre, dice en la cárcel, que sabe interpretar los sueños. Y así fue llamado José a la presencia del faraón. Y no solamente interpretó los sueños, sino que le dio la solución al problema de la hambruna que se venía sobre Egipto. Y cuando el faraón, y él mismo le dijo, tienes que buscar a un hombre capaz de liderar esta situación que viene. Y hermanos, José fue nombrado por el faraón para que sea el primer ministro de Egipto. Y fue un hombre clave que manejó la hambruna que vino sobre la tierra. Hizo prosperar a Egipto y hizo un maravilloso trabajo de administración. Hermanos, José cambió su vida porque el sueño de Dios se cumplió delante de sus ojos. El hombre que parecía estar abandonado es el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Pero ¿qué hizo José para sanar de esa tremenda herida que provocaron sus niños hermanos? Dice la Escritura, la Biblia, que el faraón le dio por mujer a una llamada Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y con ella va a tener 2 hijos. Imagínense, ahora el faraón le da una mujer, dice, vas a tener una familia, después de mí, dice, tú vas a gobernar Egipto. Y él tiene 2 hijos con esta mujer. Y aquí está la clave para entender. También dice que usemos la sabiduría y la inteligencia espiritual. Al primero lo llamó Manasés y al segundo Efraín. Si una persona cualquiera, sin estudios bíblicos, sin discernimiento espiritual, pasa de largo. Pero hermanos, Dios nos está revelando los secretos escondidos. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Veamos en Génesis 41, del 51 al 52, en la versión viviente, que dice: José llamó a su hijo mayor, llamado Manasés, porque Manasés tiene un significado, y significa: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todo lo de la familia de mi padre. Hermanos, el problema de un trauma es el recuerdo. Cada vez que la persona recuerda, se altera, se angustia, se desespera o se llena de ira. Dios le hizo olvidar, Dios te hace olvidar ese dolor, Dios te hace olvidar ese momento y queda como un sueño que pasó. Amén. Ya no sintió nada por lo que ocurrió. Y a su segundo hijo lo llamó Efraín. Dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de aflicción. No solamente me sanó, sino que me bendijo y me ha hecho dar mucho fruto. José sanó su alma herida con la ayuda de Dios. Y 2 nombres nos dan la respuesta a nuestra sanidad interior. Él hace que me olvide. Él hace que olvide ese dolor. Él es el que me fructifica en tierra de aflicción. Hermanos, esto es tremendo. Porque, repito, para sanar hay que olvidar. Por eso, después que Dios lo levanta a José, todo Israel va a Egipto y es salvado de la hambruna. Pero un día muere Jacob. Hubo un reencuentro maravilloso entre Jacob y José. Un encuentro también con todos los medios hermanos, incluso con su hermano directo de Raquel, Benjamín. Pero va a ocurrir algo: muere Jacob. Y los hermanos, los medios hermanos, se llenan de pánico, se llenan de temor. Dirá ahora,
Miren la venganza de José. Pero miren qué ocurrió. Génesis 50, versículos 20 al 21. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Un corazón sano, un corazón lleno del amor de Dios. Un corazón que no alberga ni ira, ni rencor, ni resentimiento, ni venganzas. Hermanos, Dios está sanando a su pueblo. Si tú en este momento estás escuchando este mensaje y hay cosas en ti que se manifiestan, que aparecen, o tal vez estás pasando por un problema de crisis económica o enfermedad, lo que sea, y no te sientes bien, Dios nos está llamando a estar sanos. Manasés, Efraín, el que me hace olvidar, el que me libra de todas mis angustias, el que me fructifica en medio de la aflicción. Dios te está diciendo hoy que su pueblo va a ser sanado. Y la única forma de hacerlo es humillarlo delante. Yo te invito a hacer una oración conmigo, inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos juntos. Bendito Dios, venimos ante ti, Padre eterno. Tú conoces nuestro interior, somos cartas abiertas delante de ti. Te pedimos perdón por nuestra rebelión, nuestro orgullo, nuestra altivez. Te pedimos perdón por no liberarnos esas raíces de amargura, sino guardarlas. Señor, nos rendimos ante ti, reconocemos nuestras faltas. Mira nuestro interior, quita de nosotros toda iniquidad y maldad. Rompe toda maldición sobre nosotros. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a esta tierra y murió en una cruz para ser libres nosotros, para que nuestros pecados sean borrados. Y ahora, al confesarlo como Señor y Salvador nuestro, somos libres en Cristo Jesús. Gracias a Dios por encaminar nuestras vidas. Sana nuestro herido corazón. Derrama tu unción sobre nosotros, derrama tu amor y limpia esta vasija. En el nombre de Jesús, esta vasija de barro, llénala de la excelencia de tu poder y terminemos la carrera en victoria como está escrito. Así sea, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, cosa tremenda lo que Dios nos está enseñando. Quiero terminar con el Evangelio de Marcos 9, versículo 23, que dice: Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Repito, al que cree, todo le es posible. Una vez más te pido en este momento que compartas este mensaje. Primero dale like, tanto en la plataforma de Facebook como en YouTube. Comparte con otros que están pasando por situaciones difíciles. Y finalmente, también te pido, para que podamos seguir llegando a más familias, apoya nuestro ministerio. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dios va a enviar un avivamiento grande sobre la tierra y está preparando los vasos, las vasijas, para llevar a cabo un gran avivamiento. Dios les bendiga. Nos vemos próximamente. Bendecidos.